¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? En esta ocasión les traigo la reparación de una caja decodificadora de televisión digital de la marca Conca, la cual no recibe señal, probablemente debido a la entrada de agua por el conector de antena, el depósito de polvo que haya entrado por las ranuras de ventilación, corrosión debido al paso del tiempo, en fin, veamos. Lo primero que voy a hacer es encender la caja para cerciorarme realmente del problema que presenta. En ocasiones llegan equipos aquí al taller y los clientes manifiestan que tienen una falla y no es realmente así. El equipo funciona correctamente y el problema está en la instalación de su casa. No es este el caso. La caja realmente presenta una falla, no recibe señal, tiene todos los cables conectados, el cable de la antena, el cable de video, la alimentación correctamente conectadas y lo siguiente es realizar una inspección visual por el exterior y desde ese momento se comienza a notar que presenta signos de corrosión en algunas de los orificios de ventilación, lo que posiblemente indique la penetración de agua, algún tipo de derrame de líquido en esa área. Realizando ya un escaneo de los canales, porque en ocasiones también sucede que se le borran los canales a la memoria. Nos percatamos de que efectivamente no es capaz de detectar ninguna señal. Realiza el escaneo completamente y nada, cero canal, cero señal. Por lo tanto, bueno, vamos a proceder a desarmar, a desmontar este descodificador. Lo vamos a hacer de la forma más rápida posible para ahorrar el tiempo, retirando los cables, retirando los tornillos que sujetan la cubierta exterior para extraer la placa y llevarla al microscopio y hacer entonces una inspección más detallada acá en el microscopio. Esto es una falla bastante común. El agua penetra por el interior del cable coaxial, se derrama dentro de el sintonizador, el tuner. En otras ocasiones penetra agua por los orificios de ventilación. Así que bueno, vamos a precalentar la estación de soldadura. Vamos a hacer la inspección visual para poder encontrar la falla y corregir los posibles efectos de la corrosión y lo que pueda presentarse. Inmediatamente que realizo la inspección visual me doy cuenta que hay unas pistas, unas calles en el demodulador que están pues sulfatadas, están con problemas de continuidad, y la solución en este caso, bueno, es colocar unos pequeños pedazos de alambre, unos pequeños jumpers que dan continuidad al circuito abierto, en este caso por la corrosión provocada por agua o quién sabe qué líquido habrá penetrado por ese orificio. Una vez concluida la reparación, pues lo siguiente es llevar la placa a la mesa de pruebas nuevamente, energizar, volver a escanear los canales y probar si de esa manera pues quedó resuelto el problema. Energizada la placa, procedemos a encender y a realizar la búsqueda de los canales para asegurarnos de que ya está solucionado el problema. Apenas unos segundos toma la detección de los canales e inmediatamente ya comienzan a salir los distintos canales de televisión, de radio que se están transmitiendo en ese momento. La búsqueda de canales toma 1 o 2 minutos. Yo en este caso lo resumí para hacer más corto el video. Y de esta manera, bueno, queda resuelto el problema que presenta la caja descodificadora. Nada más que la penetración de